$10 was Bienvenidos a Frecuencia Insurgente, el podcast de Hora Cero. Acompáñanos para entrevistas y debates desde abajo y a la izquierda. Encontranos en Spotify, SoundCloud, iTunes e iVoox. Frecuencia Insurgente. En noviembre del 2019, en Wuhan, China, se detectó por primera vez el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad del COVID-19 o coronavirus de SIS 2019. Es abril del 2020 y el virus se ha esparcido por todo el mundo. Es una pandemia mundial. En este momento se contabilizan más de 2.745.677 casos confirmados y más de 190.000 personas que lamentablemente han fallecido. El epicentro ahora está en nuestro continente. Estados Unidos es el país con mayor número de contagios y fallecidos en el mundo, y no se ve cerca el punto de inflexión en la curva. Mientras los casos empiezan a crecer exponencialmente en Centroamérica, Nicaragua hasta la fecha del 24 de abril de 2020 oficialmente solo reporta 10 contagios y 3 personas muertas. Aunque el gobierno de Ortega no ha tomado medidas reales para combatir la pandemia, la OMS, expertos y expertas salubristas han señalado con extrema preocupación la nula estrategia de prevención del gobierno que pareciera más bien buscar el mayor número de contagios. Para salir de esta crisis, primero tenemos que parar al virus y evitar el mayor número de muertes posible. Garantizar que no sean las mismas personas de siempre las que paguen por la profunda crisis económica que ya ocasiona la COVID-19 y salir más fuertes y menos egoístas. Hoy nos acompaña la doctora en Salud Pública, ex representante de la OMS para Haití y Cuba y ex ministra de Salud en Nicaragua, Lea Guido. Lea, vos estuviste en Haití a cargo de la OMS para enfrentar el brote del cólera. Tomando en cuenta esta experiencia y que se ha hablado mucho sobre las medidas individuales, como lavarse las manos, mantener 2 metros de distancia entre las personas, el uso de alcohol en gel y los tapabocas, pero se ha hablado poco sobre las medidas colectivas. ¿Cuáles crees que deberíamos estar tomando en Nicaragua para reducir el número de muertes y contagios? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero hay que señalar que nosotros estamos en Nicaragua en una situación casi de excepción, porque es desde la sociedad civil que se están dando las pautas para enfrentar esta pandemia, que quizás es la pandemia del siglo XXI. La magnitud del problema es enorme, es global y ha tenido incidencia aún en los países más ricos realmente y con infraestructura sanitaria fuerte. Estos sistemas han colapsado. En el caso de Nicaragua, yo creo que es un tema importante y que seguramente los compañeros van a profundizar. Es imperativo, incluso ético e indispensable las medidas de impacto sobre los vulnerables. Y esto hablamos de vulnerables no solamente biológicamente, las personas de tercera edad con enfermedades crónicas o jóvenes incluso con problemas de salud en situación especial, o las personas desde el punto de vista social vulnerables. Entonces, además de las medidas individuales que todos debemos tener conocimiento, y ahí el Estado, las instituciones juegan un rol importante, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones políticas pueden influir con conocimiento, pero el Estado juega un rol importante en esto. Y aquí hemos tenido un vacío. Es importante las medidas individuales que he señalado, lavado de manos, el uso de la mascarilla, etcétera, pero también se hace necesario medidas a nivel comunitario. Hay sistemas, por ejemplo, de alerta y de vigilancia activa en las comunidades. Incluso aquí en Nicaragua hay un proyecto de vigilancia comunitaria, pero no está siendo utilizado adecuadamente, porque la vigilancia comunitaria plantea tener información de los líderes de la comunidad, asegurar que cuando se busca esta información no pongamos en peligro a la comunidad misma y que las personas que van a buscar esta información también estén protegidas. Entonces, es importante estas alertas para poder dar un seguimiento desde las estructuras de salud, sea a través de los test, sea a través de consultas desde la atención primaria en los centros de salud y sea para las personas más graves a nivel de los hospitales. Pero esa cadena no está visible.
pero además eso tiene que explicitarse para toda la población. La población tiene que conocer cuál es la estrategia que su gobierno está utilizando para salvar vidas. Y acá ha sido difuso, porque al mismo tiempo que es contradictoria con las medidas internacionales que muestran la evidencia que es necesario el aislamiento físico, que es necesario la utilización de mascarillas, es decir, eso no ha sido utilizado ni siquiera en las entrevistas oficiales del gobierno. Entonces, eso implica que con ese sistema de vigilancia activa, con los datos oficiales, el Estado puede dar pautas de aislamientos, de limitaciones, de medidas incluso a nivel económico, para que esas personas que en un momento dado, en un espacio geográfico, como ha pasado en otros países, han tenido que ser limitados en una cuarentena de carácter más colectivo, tengan medidas de compensación necesarias. Ayer yo esperaba que el señor Daniel Ortega hablara de esas medidas y fue totalmente nulo. Realmente fue una especie de teatro en el cual no se estaba planteando las urgencias que hay en este momento. Entonces, medidas de protección a la familia, medidas de protección a la comunidad, y entre estas están las medidas de aislamiento, pero estas se hacen con evidencia, con información y se van administrando. Lo hemos visto en otros países como en España, lo hemos visto en este momento. Por ejemplo, yo doy seguimiento bastante cercano al caso de Bolivia, se vio la tragedia en Ecuador. Entonces, es necesario tener la información para ir ritmando todas estas medidas que son sanitarias, que son sociales, que son económicas y que son también de carácter ético, diríamos, para poder salvar vidas. Dejaríamos en este momento esta información. Se hace necesaria alertas de la comunidad, se hace necesaria medidas y organización de la comunidad para su protección y se hace necesaria medidas institucionales para dar seguimiento a aquellas comunidades más afectadas. Muchas gracias, Olea. Yo creo que en efecto todas y todos estábamos esperando de que la conferencia de prensa de ayer fuese un poco más sustanciosa y que nos brindara como algunas luces sobre las medidas que piensa tomar el gobierno en esta situación tan grave como es la pandemia del COVID-19, pero en efecto pues no hubo nada de eso. Vos estás mencionando la importancia del aislamiento y del distanciamiento social. Y en este sentido, la campaña para quedarse en casa toma una relevancia muy importante para poder detener la curva de aumento de personas infectadas con el virus. En este sentido, vamos a darle voz a nuestra siguiente invitada, que es gerente general de Techo Nicaragua, exdirectora de Alianza Estratégica, feminista y activista social. Ella es Olga Valle. Bienvenida, Olga, a esta frecuencia insurgente. Sabiendo que Nicaragua tiene más del 70% de trabajo informal, ¿cómo podemos garantizar que la mayor cantidad de personas puedan quedarse en su casa? Hola, Ata, gracias por la invitación. Sí, definitivamente, como ya mencionaban, más del 70% de la población económicamente activa en el país pertenece al sector informal. Quedarse en casa definitivamente no es una decisión fácil para estas personas, mencionando además que al menos un tercio de la población también sobrevive con menos de $2 al día. Entonces, realmente la cuarentena voluntaria es un privilegio que no todas las personas en este momento pueden acceder. En muchos países lo que está pasando y lo que tiene que pasar es que los estados puedan brindar condiciones de protección y alivio económico para que estas personas, que son quienes han venido cargando históricamente todas las brechas de desigualdad, puedan realmente salvar la vida, desde que no tengan que elegir entre salir a buscar qué comer, o que más bien no puedan elegir en quedarse en su casa, y más bien tengan que salir a buscar qué comer, y eso implica un alto riesgo de contraer el virus, sobre todo también por las condiciones insalubres en que muchas veces desarrollan, digamos, su empleo informal. Y en ese sentido estamos viendo países en donde ya se están aprobando un bono mensual, países en donde se están congelando el pago de servicios básicos, países incluso aquí mismo en Honduras, que otro de los países más pobres de la región junto a Nicaragua, se están entregando canastas básicas. Sin embargo, como ustedes ya mencionaron, Ortega salió a hablar sin mencionar en ningún momento cuáles van a ser esas medidas que protejan a los sectores más vulnerables de este país. Salió a hablar sin tomar en cuenta tampoco que no nos han dado datos reales que nos permitan conocer cuál es el desarrollo de la epidemia y qué implica para estos sectores seguir trabajando, seguir en la calle sin realmente saber ni cómo se está desarrollando y sin tener ningún tipo de protección del Estado.
Por otra parte, no solamente tiene que ver con los estados, también tiene que ver con cuáles son esos compromisos que asume la empresa privada. Ya hemos visto cómo el movimiento María Elena Cuadra ha monitoreado a 42 zonas francas que han hecho despidos masivos o bien han hecho uso de distintos artículos del Código Laboral en donde dejan en la desprotección a las trabajadoras y trabajadores de la zona franca, a pesar que estas empresas pueden tener hasta 20 años de exoneración en el país y hoy están haciendo cargar sobre los hombros el peso de la pandemia o el costo económico de la pandemia a los de siempre, a las personas más vulnerables y las personas que están en las peores condiciones. Muchas gracias, Olga. Bueno, en efecto, muchas de las medidas que vos estás mencionando, hemos visto cómo muchos países de la región y también en Europa, por ejemplo en España, han estado implementando medidas económicas paliativas. Muchas de ellas, por ejemplo, incluyen eliminación, como vos mencionabas, de pago de servicios básicos, la eliminación de los desahucios en el caso de España, e incluso han aprobado microcréditos para las personas que no pueden pagar su renta. En el caso de El Salvador también, que son los ejemplos más cercanos de nuestra región centroamericana, se prohibieron también el pago de los servicios básicos, se controló también el precio de la canasta básica. Para hablar un poquito de estas medidas económicas, también hemos invitado al economista que tiene un máster en Administración Pública, él es Rodrigo Quintana. Él cuenta con años de experiencia trabajando en el BID y en el Banco Mundial. Bienvenido, Rodrigo, este es tu cuenta insurgente. Estamos viendo cómo se hace cada vez más evidente la necesidad de un sistema económico que proteja a las personas, que proteja la sanidad pública y que también nos brinde un Estado de Derecho para todas y para todos. ¿Vos mirás posible que en Nicaragua se adopten estas medidas económicas como las que proponen Olga y Lea y que ya también se han estado adoptando en otros países? Sí, gracias, Atahualpa. Mira, antes de entrar a hablar sobre las medidas, yo quisiera que nosotros entendiésemos, así como lo dijo Lea, que para saber cuál es la cura para un problema, vos tenés que entender primero cuál es el problema. Para saber si tenés que cuarentenar a todo un país, vos tenés que entender en qué fase de contagio está. Entonces nosotros tenemos que entender de que esto no, el coronavirus ha generado un problema global sin precedentes que afecta a la cadena mundial de suministros de exportaciones, que en el caso de Nicaragua está hablando que 25% del Producto Interno Bruto recae sobre las exportaciones. También está hablando de que el 13% del PIB recae sobre las remesas. Entonces esto tiene un efecto global que va a tener un contagio económico como nunca lo hemos visto antes. Entonces, además de esto, nosotros tenemos que entender de que países como El Salvador, Ecuador, no arrastran una crisis como la que nosotros estamos arrastrando. En Nicaragua estamos arrastrando una triple crisis. Estamos arrastrando una crisis política que ya tuvo un impacto económico y estábamos arrastrando una desaceleración económica desde antes del 2018, que ya tenía algunas implicaciones y algunos efectos en los niveles de pobreza. Entonces, para nosotros saber realmente qué medidas tomar, tenemos que entender un poco cuáles son medidas que han tenido efecto. Nosotros no podemos curar un virus si no sabemos qué medidas o qué vacunas pueden ser efectivas, y eso también lo leo. Entonces, en ese sentido, hablar un poco sobre cuáles son las medidas que se pueden retomar, y una de ellas, ya dijo Olga, que para los trabajadores del sector informal, las transferencias monetarias han sido las más efectivas y han sido las que han estado siendo reactivadas en varios países de la región, porque ya tenían un sistema con qué hacerlo, ya tenían un registro de cuáles eran las personas que estaban debajo de una línea de pobreza o con un porcentaje de vulnerabilidad, y lo pueden implementar de forma muy rápida. Estamos viendo de que en Colombia están distribuyendo alrededor de $40 mensuales y en el caso de El Salvador $100 mensuales. En ese sentido, si eso es posible en Nicaragua, creo que no. Nosotros no tenemos un registro de pobreza donde sepamos cuáles son las familias que tienen más destitución. Muchas de esas personas no están bancarizadas. Entonces, se vuelve muy difícil llegar a esas personas si no tenemos un mecanismo por medio del cual llegar. En ese sentido, también Olga habló de la distribución de canasta básica, que eso se ha activado en algunos países, que pareciera que en el caso de Nicaragua es más aplicable, porque ya el gobierno en su momento estuvo distribuyendo canastas básicas y puede que tenga ese mecanismo y puede que lo pueda reactivar en ese sentido, dado que no tiene el sistema informativo para distribución de transferencias monetarias o de bonos. Sobre otro tema, que es lo que se está viendo también en otros países, que lo mencionó Olga, son algunas medidas para protección al empleo. No de la forma que se está haciendo en Nicaragua. La forma que se está haciendo en Nicaragua es básicamente flexibilizando la normativa para poder correr a trabajadores de forma más rápida o mandándolos de vacaciones o disminuyéndole la carga horaria.
Sin embargo, en otros países, como es el caso de Brasil, existe una ley de protección de empleo que le permite a las empresas grandes, sobre todo de algunos sectores que se están viendo afectados, como mencioné antes, el sector de manufactura, de exportaciones, que son los sectores que más se están viendo afectados, o el sector turismo, que le permite disminuir el número de carga horaria o disminuir el salario, y el gobierno compensa esa disminución. Eso se hace para que las empresas puedan mantener sus costos, dado que no están produciendo, porque algunos vuelos están siendo cancelados, no le llegan los insumos de algunos países, no tienen demanda en estos momentos, los pedidos se están cancelando. Entonces esto les permite a las empresas reducir sus costos y mantener a los trabajadores por un periodo de tiempo. En ese periodo de tiempo el Estado compensa para que no se corran a los trabajadores, y una vez que se reactive la economía, las empresas puedan volver a operar como normalmente lo vienen haciendo. Entonces, en síntesis, yo creo que las medidas más aplicables al caso nicaragüense son una especie de canasta básica, que ya es algo que ha venido haciendo el gobierno. Se puede convertir en una especie de voucher, que es una forma menos costosa de hacerlo en términos logísticos, y otra es mejorar la normativa del Código Laboral, no de forma que se pueda correr a los trabajadores, sino que el Estado busque cómo compensar, y no que los trabajadores sean sobre quienes recaen los costos, como mencionó Olga. Gracias, Rodrigo. Bueno, en efecto es como un poquito preocupante también tratar de ver todo como desde la parte más calculada, también económica, sobre las medidas que queremos aplicar, pero si bien es cierto, tal vez en la crisis que se encuentra ahorita en Nicaragua es complicado tratar de pensar en bonos y otro tipo de medidas. Yo creo que sí también es importante garantizar al menos que las personas que ya tienen trabajo no los pierdan. Yo creo que ahí tanto el sector privado como el Estado también tienen mucho que hacer. Olga mencionaba que en efecto muchas personas en las zonas francas están perdiendo su empleo, y ahí quizás el Estado tiene que poner mano dura, o sea, el MITRAP no puede dejar a y los trabajadores en la completa indefensión. Pero en este sentido también tratar de entender un poco desde la oposición qué tipo de esfuerzos se han estado haciendo. Hace algunos días la Unidad Nacional sacó una serie de medidas que ellos proponían para poder mitigar el impacto de esta pandemia. Mi pregunta para ustedes es de que si ustedes creen que estas medidas son suficientes o que deberíamos estar apuntando también a algo un poquito más exigente, tanto para el sector privado como para el sector público. Sí, yo creo que empezar diciendo que en efecto la Unidad Nacional, desde todas las limitaciones que puede tener, ha venido haciendo esfuerzos por comunicar, por estar presente en esta pandemia ante la ausencia del Estado, que no empieza el día que se declara la pandemia, sino que tenemos 2 años y cuidado un poco más de estarla viviendo. Sin embargo, creo que desde la unidad las medidas de protección laboral sobre todo quedaron bastante cortas en cuanto a que piden ciertos beneficios fiscales al empresariado o al gran capital. También es importante identificar que por una parte hay que proteger y acompañar a las pequeñas y medianas empresas, y por otra parte cuáles son esas medidas o esa forma de coordinar esfuerzos con el gran capital, que no podemos meter en un solo bolsón a la empresa privada, porque sí, en definitiva hay distintas realidades, distintos contextos, ¿verdad? Sin embargo, el gran capital, al que un poco también se refería a la unidad, si vos lees la propuesta, hablan de distintos tipos de flexibilización en cuanto al pago de distintos tributos, ¿verdad? Que al final en muchos países se está haciendo, y como Rodrigo ya mencionaba, puede que sean necesarias para la protección del empleo. Sin embargo, no se está proponiendo ningún tipo de compromiso para el gran capital. Ok, recibir esta flexibilización, hablamos a veces de transferencias monetarias condicionadas a las personas en las situaciones más vulnerables, pero cuando se tratan de ciertos beneficios al gran capital no condicionamos de ninguna manera. Yo creo que eso es lo importante en este sentido, de que las propuestas que se están haciendo en la unidad, faltó ver cuáles eran esos compromisos que le estamos pidiendo al gran capital. Si no van a pagar determinado impuesto, ¿en qué se traduce? En no despedir a trabajadores, en distintas medidas que protejan realmente a las y los trabajadores. Por otra parte, el tema de la zona franca, yo creo que en el mundo ideal, el MITRAP y los sindicatos no deberían de estar permitiendo esto. Sin embargo, esta es una extensión del modelo de consenso y diálogo que tenemos años de estarlo viendo, y que todavía el capital orteguista es el más beneficiado
aunque todavía hay beneficios de todos los otros capitales, obviamente, y que hoy estos acuerdos tripartitos, según lo que ellos dicen, se logran firmar porque al final los sindicatos blancos solamente aceptan lo que desde el gobierno central se decide y se pacta con estos capitales extranjeros. Entonces yo creo que es importante también poner en tensión cómo no llegamos a la pandemia desde el día que se dice estamos en pandemia, desde el día que nos dicen que hay un caso confirmado en nuestro país, sino es todo un modelo económico y social que nos permite responder de una u otra manera. Ya decía Rodrigo también el hecho de que aquí ni siquiera tenemos un mecanismo para saber quiénes son las familias o las personas que viven en las condiciones más precarias. En el mismo Colombia ya tienen un registro de quiénes son los trabajadores informales y es mucho más fácil. Y si vos todavía no estás registrado, te explican cuál va a ser ese proceso, ese mecanismo para que puedas aplicar a estos beneficios, a estas medidas paliativas. Sin embargo, acá no tenemos nada de eso y no se ve a un Estado que quiera dar pasos concretos para que esto sea posible. Quizá por ahí, con el tema de las pequeñas y medianas empresas, definitivamente también se tiene que pensar qué hacer, porque es una cadena, es un efecto dominó. Si no se protegen a las pequeñas y medianas empresas, estas van a tener que empezar a despedir, estos despidos van a disminuir el consumo, van a haber otros despidos en trabajo informal de amas de casa, de otro tipo, ¿verdad?, de servicios. Entonces, ¿cómo protegemos estos empleos también que al final es el máximo empleador del país? También pues el sector informal. Gracias, Olga. Vos mencionabas algo muy importante, sobre todo en la parte de la tributación y el pago de impuestos también, que creemos que va a ser algo súper necesario, ¿verdad? Si queremos tomar medidas paliativas en el nivel económico, pero sobre todo entender también de que no sean siempre los ciudadanos los que tengan que cargar con ese costo. Yo creo que es importante también empezar a hablar de cómo las empresas privadas tienen que empezar a arrimar el hombro también para poder salir al paso con esta crisis. Un poco también como en esa lógica me gustaría preguntarle a Lea, entendiendo de que se necesita, ¿verdad?, trabajar de forma conjunta, tanto el sector privado como el sector público, ¿cómo cree ella que se pueden dar como esta suerte de pacto, digamos, social para intentar salvar vidas entre el sector privado y el sector público? La articulación de movimientos sociales planteó, que es el tema de la condenación de la deuda. Es decir, ya el Banco Mundial, el FMI lo han planteado y yo creo que ese todavía es un vacío en el planteamiento que avanzó la unidad y sobre el cual nosotros queremos reiterar. Eso por una parte. Para tener las posibilidades, porque como ya se ha señalado acá venimos de una crisis crónica en el país y con graves problemas estructurales. Para mí, acá, primero, en todos los países, los gobiernos han acudido a expertices profesionales, económicos, sanitarios, etcétera, para poder tomar las decisiones. Aquí hay un vacío. Lo otro es que a mí me parece que hay medidas indispensables para poder financiar el aislamiento, para poder financiar las cuarentenas. Esto pasa por medidas a los más vulnerables, tanto del sector formal como del sector informal. Yo creo que se puede encontrar estrategias, algunas ya han sido mencionadas, pero también aquí hay un tema que es cómo qué va a significar para la educación para los más pobres cuando decimos, es decir, que se queden en sus casas los jóvenes quedan donde hay, qué posibilidades virtuales tiene eso. El gobierno estuvo en un momento en los parques. ¿Por qué no desarrollar también una serie de políticas que permitan eso en vez de estar llamando a los centros escolares? Es decir, yo creo que eso en consonancia debe haber una coherencia entre los diferentes subsistemas. Hablo también del sector privado y público, pero hablo también del sistema de salud privado y del sistema público. El hecho que los test para detección del COVID estén centralizados, eso ya tiene una limitación, porque no sabemos en las estructuras sanitarias privadas donde van sectores de clase media, incluso de sectores pobres, porque aquí el gasto de bolsillo es muy grande. Ayer decía Ortega que los más pobres van al sector público. En cierta forma, sí, los asegurados a las clínicas provisionales, los más pobres a los hospitales, pero algunos hacen endeudamientos enormes, gastos de bolsillo para poder ir y tener una atención de calidad. Entonces, aquí tiene que haber una coherencia porque si no, esto no vamos a poder enfrentar este gran problema. Entre otros problemas, que también hay un problema sanitario, es el problema de violencia de género que se ha desarrollado también en este proceso. Es decir, aquí tiene que haber una convocatoria de la sociedad civil
civil, del sector privado y el sector público. Pero tenemos un hecho que lo que ayer vimos, no hay interés de este gobierno, es un gobierno dictatorial. Entonces yo creo que toda la sociedad civil, privada, organizaciones no gubernamentales y políticas tienen que encontrar un diálogo entre ellas para poder enfrentar este tema y evitar los paralelismos. No es cierto que el COVID golpea a todos por igual, golpea a los más pobres, a los más vulnerables. Y es sobre eso que nosotros tenemos que hacer un énfasis, porque esta es una crisis sanitaria con múltiples dimensiones, pero la entrada es sanitaria. Y es ahí que el gran reto de salvar la vida. Es un tema ético, yo lo señalo porque de otra forma es imposible. El sector privado tiene tarea a cumplir. En las organizaciones no gubernamentales tenemos tarea también que cumplir y las organizaciones políticas. El Estado, bueno, ayer vimos lo que puede dar, pero están los trabajadores de la salud que son pagados por el pueblo y estos tienen que ser protegidos. Sabemos que a nivel mundial oscila entre el 4 hasta 25% de los trabajadores de la salud son contaminados en el abordaje de la enfermedad. Entonces, aquí yo creo que también hay que llamar a la organización de los funcionarios, de los trabajadores del Estado, porque no es la dictadura la dueña de las instituciones. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar y desde el seno de las instituciones gubernamentales, estos trabajadores se pueden organizar y pueden exigir, uno, su protección y una calidad de atención también para la ciudadanía y coordinar también acciones con las acciones de sectores privados. No sabemos cuántas ambulancias en el país, cómo están distribuidas, dónde hay puestos de mando. Esa información de 3 casos es realmente ridículo. ¿Cuál es el? O te revela que es un sistema de vigilancia que no está funcionando, y eso puede ser, o por otro lado significa un manejo no adecuado de la situación, porque ellos tienen que informar cada 24 horas a la Organización Mundial de la Salud sobre la situación. Gracias, Lea. Vos también estás mencionando algo en cuanto a la relevancia de tener datos y también Rodrigo mencionaba cómo es importante en una situación como esta tener datos específicos sobre personas en situaciones vulnerables y cómo nos tenemos estos datos para poder pensar en medidas económicas paliativas. Pensando un poquito en propuestas, Rodrigo, ¿vos crees que podríamos buscar datos como el recibo de la luz para poder comparar los kilovatios gastados en cada una de las casas o las personas que están pagando el INSS facultativo? Poder tener estos datos a los cuales el Estado puede tener acceso para poder hacer como una suerte de caracterización de personas que están en situación vulnerable, para a partir de eso poder empezar a hacer y tomar medidas y poder clasificar a las personas que necesitan ayuda económica más urgente en una crisis como esta del COVID. De hecho, es lo que en algunos casos, algunos países han estado haciendo, ¿no? Porque estamos hablando de que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Estamos hablando de que este es un choque bastante rápido que están recibiendo empresas, trabajadores del sector formal e informal. Entonces, muchos países están primero tratando de focalizar geográficamente dónde están sufriendo más las personas a través de la información de sus medidores de luz, inclusive a través de imágenes satelitales para ver el consumo, cómo ha disminuido el consumo de luz o cómo ha aumentado el consumo de luz en algunos sectores, ¿no? En barrios o en algunas zonas urbanas, periurbanas. Entonces yo creo que a falta de tener un mecanismo, un registro de vulnerabilidad y pobreza, estas medidas que vos estás mencionando se pueden usar. También en el caso, digamos, de Perú, lo hicieron de una forma muy parecida, en el cual ellos, a través del registro de empleos que ellos tienen calculado más o menos qué porcentaje de la población tiene un cierto nivel de ingreso, y abajo de ese ingreso todas las personas que estén son elegibles para recibir un bono. Entonces yo creo que hay países que están haciendo bastante esfuerzo en tratar de buscar cómo identificar cuáles son las personas que más están siendo afectadas. Y algo para complementar lo que dijo Lea, hay muchos países donde el sector privado ha estado jugando un rol bastante preponderante, pero con el liderazgo del Estado.
sin el liderazgo del Estado resulta muy difícil esa coordinación de la que habló Lea. Un caso muy importante que yo creo que ha estado tomando bastante esfuerzo es el caso del Estado en Chile, donde, para dar un ejemplo, el gobierno contó cuántos respiradores habían, tanto en el sector público de la salud como en el sector privado, y se dio cuenta de que había un desbalance en el número de respiradores que había en el sector privado y pasó una normativa donde menciona de que el Estado en cualquier momento que se necesite iba a buscar cómo contar con esos respiradores para trasladarlo al sector público si fuese necesario. Y el sector privado acató esa orden, porque estamos hablando de una crisis sin precedentes que no hemos visto antes, donde tiene que haber una coordinación por parte del Estado y el sector privado y la sociedad civil. Y en el caso de Nicaragua, como vimos ayer, con un Estado ausente, es muy complicado. Gracias, Rodrigo. Bueno, en efecto, yo creo de que en este momento se hace mucho más evidente la ausencia del Estado y quizás también puede presentar una oportunidad para que la oposición también dé un ejercicio de gobernanza y de que muestre de que realmente está unida, ¿verdad?, para y por el bienestar de todas y todos los nicaragüenses y no solamente por una cuestión meramente electoral, que yo creo que es el miedo que tienen muchas personas. Un poquito retomando lo que vos mencionabas, también se me viene el caso de España, ¿no? De que recién creo yo que aprobaron la normativa en algunas comunidades autonómicas que incluso no solo están prohibiendo las pruebas privadas de COVID, sino que están multando a todas las clínicas que se presten a hacer este tipo de prácticas. Yo creo que podemos ir cerrando. Para eso me gustaría darle un minuto a cada uno de ustedes para que puedan darnos sus palabras de cierre, sus apreciaciones finales. Quizás podemos empezar con Olga. Yo creo que como han retomado, sin el liderazgo del Estado es muy difícil coordinar muchas acciones. Sin embargo, creo que esa no puede ser una justificación para que en Nicaragua la oposición y el sector privado no tomen la delantera de hacer ciertas coordinaciones. En ese sentido, hay muchas cosas que se pueden empezar a hacer ante un Estado ausente, como puede ser desde hablar de cómo se congelan los precios, que ya estamos viendo unos precios totalmente absurdos con los artículos de higiene, con muchos artículos de primera necesidad, que desde las cámaras empresariales se puede poner este tema y pueden llegarse a acuerdos sin necesidad de que haya una normativa estatal, digamos, o que el gobierno dicte en ese sentido. Ya estamos viendo en temas de acaparamiento, no sé, el mismo Walmart redujo o restringió cuántos productos te puedes llevar. Es decir, se pueden hacer cosas aunque el Estado esté totalmente desaparecido. Por otra parte, yo creo que es importante también cómo empezamos a pensar cuál va a ser el rol de la ciudadanía autoconvocada cuando colapsemos, porque apenas estamos comenzando. Y yo creo que pensar que el sistema público de salud o en general toda Nicaragua no va a colapsar, nos podemos equivocar si no estamos dentro de nuestro escenario pensando que vamos a llegar a un colapso inminente. Y en ese sentido, el mismo espíritu autoconvocado de abril tiene que volver a renacer. Por una parte, en la vigilancia comunitaria. No está habiendo vigilancia por parte del Ministerio de Salud. ¿Cómo nos podemos cuidar sin estigma desde nuestros barrios? Y quiero recalcar este tema del estigma porque ahí vemos, cada vez que hay una persona sospechosa, un caso confirmado, salen las fotos, salen quién es la persona. Yo creo que no se trata de eso, se trata de decir, bueno, en esta zona puede que haya un brote, cuidémonos, aislemos de cierta manera, no estigmatizando a las personas. Y por otra parte, ¿cuál es esa función social de la salud, por decirlo de alguna manera, o cómo podemos hacer esa gestión comunitaria desobedeciendo el MINSA? Va a haber un momento en que los mismos trabajadores y trabajadoras de la salud se van a dar cuenta que el MINSA está atentando contra su vida. En un momento tenemos un plan o cuando activamos un plan que preparemos previamente para que estas unidades de salud puedan gestionarse desde lo autoconvocado, desde lo autoorganizado, porque el MINSA no va a responder y vamos a necesitar coordinar entre nosotras y nosotros mismos lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, que sobre pobreza y mejor. Muchas gracias, Olga. Lea, muy brevemente, tus apreciaciones finales. Bueno, primero yo creo que el fortalecimiento del conocimiento de todo ciudadano nicaragüense es ahí. Y creo que tenemos que hacer énfasis. Acá se trata de dar información para fortalecer la conciencia sobre el problema, que es un problema sanitario, social y político, como todos hemos señalado. 2, llamar a la organización en cada barrio, en cada comunidad y buscar la forma de organización. Este pueblo tiene una historia de organización y la gente va a encontrarlo. Hay líderes naturales que han surgido
desde abril. Y creo que eso va a aparecer creativamente en la población y en estos 2 años que han transcurrido. Creo que la sociedad organizada política tiene una tarea. Y ese diálogo hay que establecerlo para poder avanzar. Y lo otro es que es esencial que los emigrantes nicaragüenses y nuestros exilados también se organicen allí donde están, porque ellos son esenciales en este proceso. Las familias nicaragüenses están partidas, están divididas en estos 2 años. Y es esencial que exista también ese vínculo de apoyo a lo nacional, pero también de comunicación. Gracias, Lea. Bueno, Rodrigo, tenés el honor de darnos la palabra de cierre. Gracias, sí, coincido con Lea y con Olga. Lo que empieza como una crisis de salud se va a convertir en una crisis económica y se puede convertir en una crisis humanitaria. Entonces hay que apelar a la solidaridad de los más pudientes con los sectores informales, que son los que están viviendo la peor parte, dado que la autocuarentena que pueda existir está afectando mucho su capacidad de venta. Entonces estamos hablando de que no es solo una necesidad de proteger a los sectores más vulnerables, sino ayudar a reactivar ese engranaje económico que muchas veces significa el bienestar y los medios de vida de muchas personas, y que no hay que olvidarnos de eso. Y finalmente decir de que, como Olga y Lea dijeron, al final de cuentas lo que nosotros necesitamos a falta de un gobierno es buscar cómo organizar como sociedad civil, como sectores empresarios, de mucho tiempo, buscar una salida a esto, porque lo que se viene es muy difícil. El virus ha venido a poner en tensión un sistema que genera desigualdades y que ha convertido en privilegios nuestros derechos. Un sistema que se alimenta del trabajo de muchas personas para generarle todas las riquezas a pocas. El virus vino a recordarnos que los de siempre querrán flexibilizar nuestros derechos y que necesitamos políticas de Estado que protejan la vida, el mundo y nuestro futuro. En abril se espera que la curva de contagios crezca exponencialmente en Nicaragua, y es acá donde las organizaciones políticas opositoras y la sociedad civil tienen que demostrar su poder de agencia, convertir las propuestas y las denuncias en acciones que protejan a las mayorías. Es abril. Nicaragua lo sabe y el virus no pasará. Un abrazo con 2 metros de distancia. Hasta la próxima, insurgentes.